estragos en el comportamiento de los abusadores sexuales. Es por eso que damos la bienvenida a compartir este podio digital a nuestro experto Ludwin Darío Alfaro García, quien es educador y psicólogo peruano, natural de Tumbes, es licenciado en obstetricia y tiene una segunda licenciatura en psicología. Ha tenido formación en el ámbito de psicología forense en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Currículum e Investigación. Actualmente estudia el último año de Derecho. Es gerente general del Centro Skinner, que realiza actividad asistencial en el ámbito de la psicología clínica y capacitación a entidades privadas y públicas. Ha sido director y actualmente dirige cátedra en el Instituto Iberoamericano del Perú. También en el ámbito práctico de psicología forense de la Universidad Nacional de Tumbes. Es empresario y conferencista, con una amplia experiencia en la educación superior y universitaria peruana, para que nos ilustre con el tema efectos del confinamiento sobre el comportamiento del abusador sexual infantil. Bienvenido, estimado ponente. ¿Cómo está? Buenos días. Para mí es realmente todo un honor, eh, toda una satisfacción y un placer estar con ustedes. Saludar a toda la comisión organizadora, al CEPU, saludar a todos nuestros hermanos ecuatorianos y de Latinoamérica. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo correspondiente a los efectos del confinamiento sobre el comportamiento del abusador sexual infantil. Sabemos que la pandemia COVID-19, desatada a comienzos de este año, ha determinado una conmoción para todas las personas y familias a nivel mundial. El confinamiento social y el cierre de muchas instituciones escolares, entre otras instituciones, son medidas drásticas que se han tomado en los diferentes países para prevenir la propagación de la enfermedad. Esas medidas, sin duda, contribuyen en el control de la epidemia, pues estas medidas han determinado cambios profundos en la vida cotidiana, en la rutina básica de las familias, creando un impacto muy importante en los componentes, llámese la salud, la parte psicosocial y lo económico. Estos fenómenos se han llegado a denominar también pandemia secundaria o parapandemia. Primero tenemos que comenzar con algunas definiciones, porque y vemos qué cosa es una cuarentena, ¿no? La cuarentena, como podemos ver acá en la figura, es la separación o restricción voluntaria o obligatoria del desplazamiento de personas que han estado expuestos a un potencial contagio y que posiblemente se encuentran infectados. Ojo, posiblemente se encuentren infectados. Las personas deben permanecer en su lugar determinado para que pase este periodo de incubación de enfermedad, que más o menos en el COVID es de 14 días, para luego garantizar una asistencia médica, un soporte psicológico, un refugio, alimentación, y con esto se reduce el riesgo de infectar a otras personas. Luego tenemos el aislamiento. No es otra cosa que la separación física de las personas contagiadas. Aquí ya estamos hablando de personas contagiadas, ¿sí? De aquellas que no lo están. Resulta efectivo cuando se ha hecho una detención temprana de la enfermedad y se aloja a la persona infectada en un espacio específico, evitando el contacto con los demás. Ahora tenemos el mal llamado distanciamiento social, porque la verdad que el término más adecuado es distanciamiento físico, pero epidemiológicamente lo han establecido así, ¿no? Distanciamiento social, alejarse de lugares concurridos, restringir la interacción entre personas, tomando ciertas distancias físicas o evitando el contacto directo entre ellas. Se implementa cuando en la comunidad existen personas infectadas y al no haber sido identificados ni aislados para seguir, y pueden seguir transmitiendo la enfermedad, esto va a implicar cierre de lugares donde hay mayor concentración de personas como escuelas, centros comerciales, sitios, eventos sociales, oficinas, entre tantas cosas que ya hemos estado viviendo tanto Perú como el Ecuador y como toda Sudamérica, ¿no? Y el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se logra? Disminuir la velocidad de propagación del virus, reducir la posibilidad
de que la persona u otro se contagien y hay una menor posibilidad de saturación hospitalaria, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Y qué es el confinamiento? Que es el tema que vamos a tratar, ¿no? Confinamiento. Intervención que se aplica a nivel comunitario, cuando las medidas han sido insuficientes para contener el contagio de una enfermedad. El confinamiento viene impuesto por decreto del gobierno para toda la ciudadanía. Durante el confinamiento se podrá salir de nuestros hogares para aquellos supuestos en los que se ha dado permiso. Por ejemplo, acá en el Perú hay un confinamiento a partir de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, a partir de las 11 de la noche, todos los días todavía estamos confinados hasta las 4 de la mañana, ¿no? En el Perú, el confinamiento de la población en sus hogares ha regido desde el 16 de marzo, ¿no? Y más aún, ¿no? Hace poco se retiró un confinamiento que eran los días domingos. Ahora ya podemos salir los domingos, ¿no? Continuamos. Entonces, señores, la cuarentena, el aislamiento, la distancia social, el confinamiento, pues han tenido una repercusión muy fuerte, sobre todo en diferentes ámbitos. En la salud física han habido complicaciones agudas, ha habido un agravamiento de las enfermedades crónicas preexistentes, ha habido una repercusión social, económico y sobre todo también de la salud mental, en donde se está presentando el miedo excesivo, discriminación, rabia, sentimiento de ira, ¿sí? Culpa, negación, estrés, ansiedad, estrés postraumático, estigmatización en algunos casos, el insomnio, desorden del sueño y síntomas depresivos, ¿no? Ahora, en los adultos, este efecto ha tenido, pues, y sigue en jaque a nivel mundial, ¿no? El no concurrir al lugar de trabajo habitual, el teletrabajo, la inseguridad laboral, el desempleo y la disminución o pérdida de ingresos, ¿sí? Se supone la gran incertidumbre y el alto nivel de estrés. A esto hay que agregar el cuidado de los hijos a tiempo completo, asumir la responsabilidad de tareas escolares en casa y las actividades domésticas, ¿no? Bueno, en cuanto a niñas y niños, hay una restricción de concurrencia a centros educativos. Esto ha tenido consecuencias, ¿no? Como limitación en sus procesos de socialización, el intercambio con los pares y los juegos compartidos, las actividades físicas, restricción a los aprendizajes formales, además de otros beneficios que brindaba la escuela, ¿no? Entonces, los cierres de instituciones educativas o la reapertura de condiciones extremas con precaución sanitaria en algunos casos ha generado mucho temor, tristeza e inseguridad. Esto a su vez, tenemos también riesgos que no son mitigados con la educación virtual, ¿sí? Porque de todas maneras un niño, un adolescente está en la computadora y también está en riesgo, ¿no? Por personas desconocidas, entre otros fenómenos que ya han sido explicados durante el proceso del Congreso, ¿no? La sobrecarga de los padres, el padre en cumplir un rol educativo activo junto con sus hijos. Esto también muchos especialistas mencionan que ha atentado contra el derecho del niño a socializar, a jugar libremente con sus padres, ¿no? ¿Quiénes son los más vulnerables? Existe un impacto de forma no equitativa y aquellos niños o niñas que están en situación de discapacidad, que presentan traumas, problemas de salud mental, que son pertenecientes a familias disfuncionales y a situaciones de pobreza. Ahora, aquí tenemos qué efectos ha tenido en sí en la familia, ¿no? Las familias en este contexto de confinamiento están padeciendo gran cantidad de presión interna y esto requiere mecanismos de afrontamiento potentes. ¿Para qué? Para regular tanto emociones como controlar comportamientos y de esa forma adaptarse a las nuevas situaciones, lo que se ha denominado la nueva realidad. Las fallas de los mecanismos y el agravamiento de los problemas de salud mental en los adultos ha incrementado la posibilidad de la violencia doméstica y exponen a los niños, niñas y adolescentes a un mayor riesgo de sufrir distintas formas de maltrato. Ya decía Mónica Reula, ¿sí? De Opinión de España, menciona, los niños son los más perjudicados por el confinamiento, los que más tiempo llevan en casa y los que más han de esperar para volver a su cotidianidad. Cambios en la conducta, ha habido, bueno, se está evidenciando mucho problema a nivel del sueño,
problemas en los hábitos alimentarios, ¿no? La gente no se alimenta sanamente, hay problemas de sedentarismo, consumo de alcohol y drogas ha comenzado a aumentar y sobre todo el maltrato, que es el tema que nos ha tocado exponer el día de hoy, ¿no? Cómo es el efecto del confinamiento en el abusador sexual infantil. Como ustedes pueden ver, ya hemos desarrollado la primera parte del título, ahora vamos a ver la segunda parte sobre el abusador sexual infantil. Pero para eso hay que también ver algunas definiciones. Hay una bastante diferencia entre qué es agresión sexual y abuso sexual. No, bueno, lo hemos estado viendo durante el Congreso, acá solamente a manera de repaso, ustedes pueden ver que el agresor sexual usa necesariamente la violencia o la intimidación. En cambio, en el abuso sexual no existe ni violencia ni intimidación. La agresión sexual es visible, porque apenas ocurre, bueno, hay un niño, y especialmente es muy frecuente que al violador lo atrapan, es visible, ¿no? Se ve. El abuso sexual dice que no es visible. Y ahí vamos a explicar por qué. En la agresión sexual puede ser circunstancial. El agresor sexual, inclusive puede tener un objetivo de inicial de hacer otra cosa, como por ejemplo asaltar, robar, y se le presenta la oportunidad, entonces agrede sexualmente, ¿no? Agrede sexualmente. En cambio, en el abuso sexual es recurrente y crónico. ¿Por qué es recurrente? Porque una vez que comienza con el contacto sexual, pero ese no es físico. Primero, del contacto pasa a caricias, de las caricias pasa a tocamientos recíprocos, y luego el contacto sexual, lo que es coito propiamente dicho, ¿no? Seguimos. En agresión sexual, agrede como manifestación del poder. Busca imponerse, busca prevalecer la fuerza, la violencia, entendiendo como violencia como estrategia para alcanzar sus metas, sus objetivos o para imponerse. En cambio, en el abuso sexual, con la manipulación, seducción, busca someter a la víctima. Otra característica muy primordial del abuso sexual es el secreto. Entonces, en la agresión sexual puede ser conocida o no la persona, ¿sí? En el abuso sexual generalmente es conocida la persona. Lastimosamente, acá podemos mencionar que el abusador sexual está dentro del entorno familiar o amical de la familia, ¿no? Generalmente el abusador evalúa y busca que la víctima sea una víctima ideal, que el niño sepa guardar secretos, ¿no? Siempre había el mito que es un niño de baja autoestima, entre comillas, ¿no? Pero ahora se ha esclarecido este punto y el señor o los señores que abusan sexualmente son personas que vigilan, evalúan a esos niños, especialmente buscan a aquellos niños que saben guardar secretos. Ese niño que sabe ocultar, esconder, ese niño que está bajo esa dinámica del abusador sexual, primero va a evaluarlo, luego lo va a valorar y a lo que va luego a buscar su sometimiento, ¿no? En cambio, en el agresor sexual es un depredador, ¿sí? Como pueden ver en la siguiente diapositiva, en el agresor sexual, el violador sexual es considerado como agresor sexual. Acá hay contacto con la víctima, comienza y termina con la violación. Nada más. En cambio, en el abuso sexual, puede demorar incluso de 6 meses, 8 meses, hasta un año para el primer contacto sexual. Comienza con dádivas económicas, regalos, situaciones parecidas en las cuales el abusador sexual va tratando, valorando la situación, si es que tiene la certeza de poder llegar a una segunda fase, que es el contacto sexual. En la agresión sexual, fíjese, puede tener de 15 o hasta 20 víctimas, ¿no? Entonces, en el caso de los agresores sexuales que presentan trastornos parafílicos, ¿esto qué significa? Personas que se presenta la oportunidad, encuentran una persona con características que le generen interés sexual y van a tener actividad sexual en diferentes lugares, con diferentes personas, y van de un lugar a otro, ¿no? O sea, es un violador en serie. En cambio, en el abuso sexual, solamente dice puede tener de 1 a 2 víctimas, la misma que se encuentra dentro del mismo entorno familiar, ¿no? Entonces, el abusador sexual tiene una fachada, socialmente es bien adaptado, es una persona que tiene una imagen, tiene un estatus, que le permiten cubrir muchas veces ese comportamiento. Entonces, de acuerdo a la doctora Blanca Vázquez Mezquita,
ella menciona o clasifica a los abusadores sexuales en dos, en los abusadores sexuales primarios y los abusadores sexuales secundarios. Los primarios se consideran que tienen contacto sexual con menores de manera exclusiva porque no son capaces de tener relaciones sexuales con el mismo grupo etario, entre personas adultas. En cambio, el secundario, que está considerado entre los más peligrosos porque son capaces de tener actividad sexual con personas adultas. Pero ese contacto sexual no le es gratificante. Y cuando busca satisfacción o satisfacer la gratificación, va en busca de tener esa gratificación ¿con quién? Con menores. Entonces el hecho de tener una esposa, de tener una pareja, le sirve para cubrir su comportamiento, para ofrecer la imagen de que le permite ocultar ese comportamiento. ¿Seguimos? Entonces, muchos de los abusadores sexuales tienen actividades ocupacionales, profesiones relacionadas que le permiten estar en contacto permanente con niños, ¿sí? Pueden ser, por eso, a ver, atentos, los parvularia, ¿no? Los abusadores sexuales se camuflan, estudian para ser profesores de inicial, de parvularia, con el afán de tener contacto con los niños. Trabajan en albergues. Con esto no estoy diciendo que los profesores de parvularia sean abusadores sexuales, y no estoy mencionando que ellos buscan estar en estos ámbitos con el fin de tener contacto con niños, ¿no? Pueden trabajar en albergues, pueden ser las veces, o estudian hasta sacerdotes que tienen estos problemas, a diferencia de los agresores sexuales que no tienen una profesión, o por lo menos eso es lo que se ve, ¿no? Su comportamiento en el abusador sexual es premeditado, ¿sí? La diferencia del agresor sexual, que es oportunista, ¿no? Se le presentó la oportunidad y bien, pero acá este es premeditado, ¿sí? Dice que sus fantasías sexuales están cómo va a tener esa relación sexual, y eso es lo que él va a planificar momento a momento. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a llevar? ¿Cómo voy a organizar todo este encuentro sexual? Buscan a través del encuentro sexual, fíjense, una relajación, sobre todo si hay una situación que le están generando mucho estrés. ¿Les es familiar esta figura? Situación que genera mucho estrés, mucha preocupación, mucha tensión. Entonces van a acceder a la actividad sexual porque para ellos es una forma de liberación. Una vez que comienza el contacto sexual no físico, como les estaba hablando, sigue con caricias, va a seguir con tocamientos recíprocos, poco a poco va avanzando al contacto sexual coital, y esto lo hace de forma progresivo. Y tiene que tener la seguridad y la certeza que la víctima no va a hablar. Incluso va a desarrollar diferentes dinámicas, y eso hay que tener en cuenta cuando evaluamos a la víctima. Por ejemplo, ellos en los abusadores sexuales desarrollan la actividad lúdica, ¿sí? Hay una dinámica lúdica de juego, donde entre juego y juego incorporan la actividad sexual. También tienen una dinámica afectiva. Es por eso que cuando se evalúa a niños o a niñas es bien difícil encontrar afectación, por lo que la dinámica desarrollada en ellos y lo que genera afectación es la reacción de los adultos al enterarse el hecho que la experiencia en sí. Pero eso no significa que la experiencia no haya ocurrido. Y eso tiene que ver mucho con el sistema legal, ya que ustedes saben que el sistema legal, al menos en el Perú y también en el Ecuador y en Latinoamérica, la gran mayoría de sistemas legales está basado en que dice, todos los que han sido víctimas de abuso sexual deben tener daño. Usando este término jurídico, si uno revisa a Holder, a Lía Deichmann, a Arce, a Fariñas, demuestran que a mayor violencia, mayor es la probabilidad de daño. Pero también ellos mencionan, si no hay violencia, muchas veces la probabilidad de daño disminuye. Queremos mencionar algunas conclusiones donde debido al COVID-19, las vulnerabilidades se han agudizado. Hay una disminución de la capacidad de buscar ayuda por parte de las víctimas, y hay un deterioro de la salud mental de las personas, y por lo tanto también de los abusadores sexuales infantiles se ha agudizado por la naturaleza estresante del confinamiento y la incertidumbre ocasionada, ¿sí? Como lo dijo César Lozano, ¿no? Quiérete tanto, 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 que cuando te des cuenta. Bueno,
Muchas gracias por su atención. No sé, sería importante ver si pasamos, si hubieran Gracias preguntas. a nuestro profesional, quien nos dio la cosmovisión del encierro y comportamiento per se del depredador sexual en nuestro hogar. Las preguntas que se realizan a continuación se han generado por parte de nuestra audiencia e invitamos a nuestro profesional a solventar las dudas generadas por la importancia del tema expuesto. Doctor, le indico la primera pregunta. ¿El depredador sexual puede regenerarse por su propia voluntad? Bueno, la respuesta cae por su propia, ningún tipo de trastorno ni se regenera, ni se soluciona, tiene tratamiento, ¿sí? Pero puede reducir ciertos rasgos, pero que tenga solución, cura, no lo tiene. Como muchos trastornos también de personalidad que tampoco lo tienen, como muchas enfermedades mentales que tampoco lo tienen, ¿no? Pero acuérdense que estos depredadores, ya estamos hablando de los depredadores, no son abusadores sexuales, están categorizados como agresores sexuales, ¿sí? Tienen tratamiento, más no cura. Muchísimas gracias, doctor. En efecto, tenemos otra pregunta generada por nuestro público. ¿Cómo podemos evitar el abuso sexual infantil tras el confinamiento? Claro, muy bonita pregunta. Aquí la verdad es que tenemos que estar, primero, la triada de la prevención, ¿no? Que es la comunicación, la información y la educación. Justo los objetivos que cumple este Congreso. Estar aquí presentes ya nos da cierta cosmovisión, porque muchas veces confundimos. Pensamos que el abusador es una persona que está afuera, que es una persona extraña, ¿sí? Y es más, hasta a veces cuando se hacen intervenciones para prevenir el abuso sexual, se le dice al niño, ¿sabe qué, Carlitos? Si alguien viene de afuera y te toca, tú gritas y corres. O, o cosas o estrategias parecidas, ¿no? Pero nos olvidamos que el abusador sexual se encuentra en el entorno, ¿no? Y no hay violencia, no hay estos espacios. Hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, tíos que sean muy cariñosos. También incluyen profesores, ¿ah? Hablan de profesores, hablan de, a ver, también hablan de personas que están a su cuidado, que están muy preocupados, pero al extremo, ¿no? Son personas que realmente están obsesionadas en esta conducta con los niños. Entonces, eso hay que levantar sospechas, ¿no? Siempre la madre tiene que tener una comunicación con su hijo y sobre todo decirle que nadie puede estar cogiendo sus partes y cuando lo haga, que le comunique, ¿sí? Eso y enseñarle al niño, a la niña, que tiene el poder de decir no, tiene el poder de decir, de dar media vuelta y retirarse, porque nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, hay que estar observando. Lastimosamente, la historia es de casi todos los días, donde más sucede a veces con padrastros, ¿sí? Y el padrastro hace toda esta secuencia y se convierte en un abusador sexual y a veces la niña le dice a la madre y la madre no le hace caso. Entonces hay todo un tema ahí bien complicado que, bueno, pues los colegas lo verán pues en la práctica diaria, ¿no? Pero la única forma de prevenir esto es bueno, pues trabajando bastante lo que es el autoestima, trabajando bastante lo que es habilidades sociales, trabajando bastante la capacidad de decir, la asertividad, de decir no en el lugar indicado, con la persona y de la forma indicada, ¿no? Entonces, si hay sospecha, hay una frase muy bonita, espera lo mejor y prepárate para lo peor, ¿sí? Tampoco no podemos estar paranoicos con esto, pero sí es importante estar muy ojito con la conducta del niño. Si tienes un hijito que es contento, feliz, ¿sí? Y de un momento cambia de conducta, hay que también estar atentos
con los agresores sexuales. En cambio, los abusadores, como es tan sistemática, como es tan, su dinámica es diferente, ¿no? Su dinámica es diferente, hay una dinámica lúdica, una dinámica de afecto, entonces no va a haber tantos sus cambios, por eso es un poco más difícil detectar a un abusador sexual que a un agresor sexual. Pero está, espero haber solucionado la pregunta, está muy interesante. Agradecidos con usted, doctor Ludwig. Dentro de nuestro público surge una nueva pregunta. ¿Con qué derechos nacemos como seres sexuados? Derecho a la dignidad, tenemos el derecho a qué? A que nadie nos vulnere nuestra integridad sexual, nuestra identidad, ¿no? Lo que pasa que todos tenemos nuestros derechos fundamentales, ¿no? Y dentro de estos derechos fundamentales se generan los demás derechos, pero lo que es más importante, hay que tener cuidado en cuanto a las conductas. Una conducta, si bien es cierto, no hay que confundir el deber con el derecho. ¿Y cómo no lo confundes? Fácil. Cuando tú con tu conducta no lastimas a nadie y con tu conducta no te lastimas a ti, entonces vas en buen camino. Y todo lo que hagan no atente contra tu dignidad. Y eso hay que enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos, ¿no? Muchísimas gracias a usted, doctor Ludwig. Nuestros niños son